Fala galera, bem-vindo a mais um Alcance Jovem Podcast. Eu sou o Rafael e estou muito feliz de convidar você mais uma vez para se assentar à mesa conosco. Hoje de maneira especial, muito especial. Acredito que talvez você já conheça. Se não conhece, corre tanto no YouTube da Alcance quanto se você procurar aí o nome desse pastor. A gente está muito feliz em receber o pastor Rubem Penha Gutierrez, da cidade, lá do país do México, da cidade de Querétaro. Muito bem-vindo mais uma vez, pastor, por poder estar conosco aqui na mesa. Gracias, Rafa. Siempre es un honor, un gusto, un placer poder charlar contigo. Que bênção. Eu vou falar em português, fazer perguntas em português, ele vai responder em espanhol e ali embaixo vai ter legenda para que você possa compreender. Ponha muita atenção e abra seu coração. E primeiro de tudo, eu queria começar falando a respeito de um princípio de crescimento, né, de desenvolvimento, maturidade, porque a Bíblia parece que nos diz que Deus ele não quer só filhos, ele quer filhos que amadureçam, filhos que cresçam. E eu lembro que uma vez ouvi você dizer e ensinar a respeito de um dos grandes segredos de crescer em conhecimento, em entendimento, e a gente vai se aprofundar acerca disso, é fazer perguntas. Não é correto? Você pode falar um pouquinho mais sobre esse coração de fazer perguntas? Claro que sí. Podemos platicar de eso desde el principio. Está en toda la Biblia, pero desde el principio cuando Dios tuvo que tratar con el pecado de Adán, utilizó preguntas. Así es que Dios fue al huerto donde estaba el hombre y no lo encontró e hizo una pregunta: ¿dónde estás tú? Y luego hizo la segunda pregunta: ¿quién te ha enseñado? La pregunta es: ¿por qué Dios hace preguntas si Dios sabe todo? La respuesta es: no hace preguntas para que alguien le responda y le enseñe porque Dios lo sabe todo. Hace la pregunta para que el corazón del hombre salga a la superficie. Cuando el hombre mira su corazón, entonces tiene que tomar una decisión, si cambia o permanece. Para Dios provocar el cambio, cambio es crecimiento, cambio, crecimiento, madurez, es que Dios va a usar preguntas. Y las preguntas pueden ir en ambos sentidos, aunque no es lo mismo que yo le pregunte a Dios que Dios me pregunte a mí. Son cosas completamente diferentes. Pero bueno, se acercó Dios a Abraham y le preguntó: ¿dónde estás? Él dijo: oí tu voz y me escondí porque estaba desnudo. Y él hizo la segunda pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En su pregunta utilizó la palabra enseñar. Quiere decir que él está ligando las preguntas y respuestas al proceso de aprendizaje y crecimiento. Tú crecerías si me dejaras enseñarte, dice Dios. Si me conocieras y me entendieras, yo te enseñaría. Pero a veces no dejas que yo te enseñe y dejas que te enseñe otro que no soy yo. No. Y cuando alguien más te enseña, te vas a querer esconder de mí. Así es que Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? También la pregunta tiene una implicación. Si Dios pregunta quién te enseñó, Él está diciendo: eso yo no te lo enseñé. Y no te lo enseñé significa: tú no aprendiste eso de mí. Porque yo nunca me voy a esconder de ti. Y yo nunca me voy a sentir avergonzado de ti. Por eso yo no te lo enseñé. Quiere decir que cuando él dijo: tuve vergüenza porque estaba desnudo, la desnudez es la ausencia de cobertura. Y eso, la ausencia de algo que te cubra, cobertura. Y dijo Dios: eso yo no te lo enseñé. Porque el diablo siempre te va a enseñar lo que te hace falta. Y Dios siempre te va a enseñar lo que te ha dado y lo que te ha capacitado. Entonces, el ejercicio de hacer preguntas.
Ah, Jesús hace preguntas, pero invita a sus discípulos a hacer preguntas más frecuentemente. Mateo 13, a partir del verso 10 en adelante. Cuando ha terminado de predicar la parábola del sembrador, sus discípulos, algunos evangelios como Juan, Mateo, dicen, los que estaban cerca, junto con los discípulos, les preguntaron. Wow. Quiere decir que había una cercanía, esto es relación y paternidad, y luego había el método de las preguntas. Entonces le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas y qué quisiste decir con las parábolas que les has hablado? Y Jesús respondió, a ustedes les es dado conocer los secretos del reino, pero a ellos no. Quiere decir que cuando alguien se acerca y pregunta, la clase comienza. La clase tiene como intención que puedas conocer y que puedas entender. Quien más le pregunta a Dios es quien más aprende. Quien más pregunta en clase es quien más aprende. De hecho, hay una tradición en los judíos antiguos, en las sinagogas, que dice que la clase comienza no cuando entra el rabí o el maestro, sino cuando uno de los alumnos hace una pregunta. Demuestra un corazón que quiere crecer, que quiere entender, que quiere conocer y que quiere avanzar. Así es que, para los que escuchan el podcast, ¿cuándo fue la última pregunta que le hiciste a Dios? Queriendo que Dios te enseñara y te explicara. Nuestra cultura tiene poco de eso. Normalmente nos quejamos de Dios y decimos, ¿por qué Dios me dejas vivir esto? Pero esa pregunta no tiene una intención de aprender, sino es un reclamo. Yo creo que el Espíritu Santo, como dijo Jesús, fue puesto en medio de nosotros y en nosotros para recordarnos todas las palabras que nos habían sido hablados y para guiarnos a la verdad. Una de las labores del Espíritu Santo es que conozcamos a Dios y le entendamos. Quiere decir que el Espíritu Santo nos explicaría tantas cosas de la vida y de la Biblia, de la palabra de Deus, si tan solo preguntáramos. Bom, isso é muito incrível, porque às vezes eu sinto que a gente tem resposta para tudo no tempo do Google que a gente vive, né? Mas ao final das contas parece que a gente não conhece e nem entende. Parece que uma vez um pastor disse acerca do Brasil, na nossa conferência de Jovens Profundo de 2022, ele disse, às vezes eu vejo a igreja brasileira como um mar muito extenso, mas com uma profundidade desse tanto. Então, conhecer e entender faz com que a gente vá mais profundo. E a pergunta que eu poderia fazer a respeito disso é, eu tenho a sensação que Jesus, depois de contar uma história, uma parábola, se os discípulos não perguntam, ele não responde. Ou, por exemplo, Lucas, no último capítulo, nos discípulos no caminho de Emaús, que Jesus dá a maior aula de cristologia que já foi dada a alguém, dos profetas falando a respeito do Messias, e fez menção que ia adiante. Eu não paro aqui. Ou seja, se os discípulos não agarram ele pelo braço dizendo fica com a gente, ele ia. É interessante como você vê o coração de Deus através das Escrituras a respeito disso de você só vai até onde você quiser e você só vai ter a medida que você quiser. Onde entra a pergunta, a fome e sede, eu quero mais. Como é esse coração que Deus espera? El corazón tiene que romper parte de la cultura. La cultura está basada en la necesidad. Yo voy a preguntar porque necesito. No voy a preguntar porque disfruto, o porque quiero, o porque busco. La mentalidad de necesidad es muy fuerte. Así es que todo lo que hacemos, 99.9 de las cosas que hacemos están basadas en lo que necesito. Nuevamente regreso a Dios preguntándole a Noé, quien te enseñó que ya no tenías. Desde ese momento el hombre se va a mover basado en necesidad, porque nunca antes de la caída tuvo necesidad de nada. Su padre le suplía todo, pero tenían una bella relación. ¿Cómo tienes relación con Dios?
sin pedirle nada a Dios, porque no tienes necesidad de nada, porque Dios suplió todo. Adán y Eva en el huerto tienen todo, no necesitan nada. Y Dios aparecía y ellos platicaban. ¿De qué platicaban si no necesitas nada? Wow. Entonces Dios abría su corazón y les mostraba algo. Wow. Y ellos decían, ¡wow! Eso no lo habíamos visto. Dios, eso es maravilloso. ¿Tienes algo más? Y él decía, sí. Y abría su corazón y sacaba otra cosa. Y decía, ¡wow! Eso es fantástico, es maravilloso. Oh, queremos conocer más. Y de repente el deseo de conocer a Dios y entenderlo era suficiente, Wow. no basado en necesidad. Increíble. Pero luego pecó y el pecado les muestra que no están vestidos y ahora tienen necesidad y ellos quieren suplir su necesidad con las vestimentas o los delantales que ellos mismos tejen de hojas. Y Dios dice, no, les tengo que enseñar ahora. Y vienen las preguntas. Pero el hombre pregunta poco porque sus preguntas están basadas en sus necesidades. Wow. Pero con Dios no puedes entrar en un diálogo con una necesidad, porque lo primero que hace Jesús es suplir todas sus necesidades. No os afanéis porque habéis de comer o que habéis de vestir. Mirad las aves de los cielos, no siembran, no cosechan, pero Dios las alimenta. Y mirad las flores del campo que no hilan, no tejen, pero Dios las viste de colores. ¿No valéis vosotros? Así es que no os afanéis por el día de mañana que comeréis o que vestiréis, porque vuestro Padre tiene cuidado. Eso está diciendo, yo ya suplí tu necesidad. Otra vez, antes de que tu oración estuviera en tu boca, yo ya había mandado la respuesta. Otra vez, se acercó Saúl a Samuel y dijo, ¿dónde están las burras? Y él dijo, quédate conmigo porque te quiero descubrir la voluntad de Dios para tu vida. Y por cierto, las burras ya se encontraron. Solo para ver si al suplir tu necesidad te vas a ir o te vas a quedar al extra. Todas esas historias y pasajes hablan de que a veces Dios anhela en su corazón que nos quedemos con Él solo para conocerle a Él y no por los beneficios que podemos obtener de Él. Aquellos que aprenden esto y entran por esa puerta, por la puerta de un Dios que quiere darse a conocer y quiere ser creído. Mi hijo, solo quiero mostrarte quién soy y que me creas, conocer y entender. Si entraras por esa puerta, comenzarías a hacerle más preguntas. Pero como estás basado en la cultura de la necesidad, tú solo oras, solo cantas, solo adoras, solo honras y solo lees cuando lo necesitas. Wow. Es que Dios a veces se detiene. El asunto de la pregunta tiene como premisa despertar la pasión del corazón de la persona. Es como un anzuelo, es como un gancho. Una pregunta es para ver si despierto tu curiosidad y tu pasión y tu motivación para ir por allá, aunque ya no necesitas lo que pensabas que necesitabas. De esa manera es que Dios hace preguntas y de esa manera es la que hay que enseñarle a la gente a hacerle preguntas a Dios. ¿No sería fantástico que uno le hiciera preguntas a Dios y Dios contestara algo que tú no le preguntaste? ¿De todas maneras te quedarías en la charla? ¿O dirías, no, eso no te pregunté, y si no me vas a contestar, pues entonces bye? ¿O dirías, eso no es lo que te pregunté, pero esto que me estás contestando... ¡Wow! A ver, dime más. Porque la necesidad empuja a que Dios nos conteste como nosotros queremos. Pero Dios sabe darnos lo que necesitamos. Wow. ¿Qué haces cuando la respuesta de Dios no se parece a la oración que hiciste? ¿Dejas de creer? ¿Dejas de orar? ¿Dejas de honrar? No. Cuando Dios responde y su respuesta a tu oración es diferente a la oración, a la respuesta que tú esperabas a tu oración, es para motivar tu corazón para saber si vas a preguntar.
Y no hay nada más hermoso que Dios respondiendo la pregunta de un hombre. Wow. Dijo David, iré tras ellos, los perseguiré. Lo puedo hacer en duda, lo puedo hacer en temor, lo puedo hacer en incertidumbre, lo puedo hacer sin conocimiento. Señor, voy. Pero cuando Dios dijo, ve y persíguelos, porque de seguro los alcanzarás y yo los entregaré en tu mano. Aquel hombre se levantó directo a lo que, porque ya traía. Este asunto de preguntas y respuestas. Enseñémosle a la gente a preguntar, porque preguntar te lleva a conocer y puedes conocer y entender. Muito bom. Nossa, muito bom. A próxima pergunta seria: qual é a diferença de conhecer e entender? Como crescer nisso? Mas antes, quando você estava falando a respeito de Deus responder o que eu não perguntei, é a primeira vez que eu ouço isso assim, e me lembro da conversa de Moisés com Deus. Quando Moisés diz, se tenho achado graça aos teus olhos, se me conhece pelo nome, eu rogo que você me mostre sua glória. Aí a resposta de Deus é, ninguém pode ver meu rosto e viver. Aí eu fico pensando, mas não é o que Moisés pediu. Aí no final Deus disse, tem um lugar junto à fenda da rocha, eu vou te colocar com a minha mão, vou te cobrir e vou passar minhas costas diante de você. E aí eu fico pensando, pra quem faz sentido isso aqui? Porque não parece que foi o que ele perguntou, mas a resposta parece ser muito mais interessante. Ou quando a mulher do poço, em João no capítulo 4, pergunta, adora aqui ou adora lá? E aí a resposta de Jesus, ela não entendeu nada, nem aqui nem lá, em espírito e em verdade, porque o Pai está em busca. Não foi o que ela perguntou. Então o que você está dizendo é que é como se Deus arrumasse a nossa pergunta e não respondesse o que a gente quer, mas no final o que a gente precisa saber. É isso que você está querendo dizer? Eso. Creo que lo que responde Dios a veces es tan alto o tan profundo que Jesús usa parábolas. Voy a tratar de hacer un ejemplo de conocer a Dios. Ok. Si yo digo que Dios es como la persona que mata 2 pájaros con un solo tiro, ¿la expresión se entiende? Bien, conozco a Dios y lo entiendo. Sé que siempre mata 2 pájaros de un tiro. Así es que Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Él le da una respuesta. Es lo que necesita aprender. Nadie ha visto mi rostro y vive. Pero a la hora de hacer lo de la hendidura en la peña y pasar delante de él, lo que le está enseñando es glorioso. Te lo voy a explicar. Porque la pregunta es ¿cómo lo sé? Esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo sé lo que te voy a explicar? Cuando Dios pasó, dijo, solo verás mi espalda. La espalda habla del pasado. Porque alguien tuvo que haber pasado delante de ti para que vieras su espalda. Pero la hendidura en la roca es futuro. Oh. Wow. Te voy a decir que la gente va a mirar lo que yo hago, pero muy poca gente va a poder ver lo que voy a hacer. Wow. Ahora yo te pregunto, ¿cómo sé eso? Você perguntou? Hazme la pregunta. Como você sabe disso? Pues porque Dios me enseñó y entendí que mata siempre 2 pájaros con un solo tiro. Así es que siempre que Dios platica algo, busco el otro pájaro. Muito bom. El que va a morir junto con el otro. Muito bom. Cuando pregunto algo, Dios explica otra cosa. Y digo, sí, eso. Pero ¿dónde está el otro pájaro? Y eso, ¡pum!,
dispara conocimiento y entendimiento. Ujú. Las cosas que entiendes de Dios, y debo de decir, nadie nunca entenderá todo lo de Dios. Ujú. Nunca. Porque es infinito, ilimitado, omnisciente Dios. Mi cerebro, mi esencia no me da para conocer todo lo de Dios. Pero con una sola cosa que conozca, ya me adelanté. Esa cosa que conozco de Dios y entiendo, esa se quedó aquí. Ujú. Esa no se fue con la gloria de Dios. Esa se quedó aquí. No. Y eso es lo que me hace crecer. Conocer y entender a Dios. Ujú. Así es que la Escritura marca que el conocimiento es una experiencia. Ujú. Y en términos más precisos, es una experiencia espiritual. Ujú. Corintios, 1 Corintios capítulo 2, 19 en adelante, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Dice, nadie conoció el corazón de Dios, excepto el Espíritu de Dios. Ujú. Y nadie conoció, conocer, conocimiento, el Espíritu del hombre, excepto, nadie conoció el corazón del hombre, excepto el Espíritu del hombre. Y luego dice, pero el Espíritu nos las reveló Ujú. a nuestro espíritu. Quiere decir que el conocimiento de Dios es una experiencia espiritual. Ok. Pero el entendimiento es un proceso cognitivo de tu cabeza, Entendi. donde se queda lo aprendido y eso te modifica. Uhum. Conocer y entender son dos cosas complementarias, diferentes pero complementarias. Uhum. Así es que Dios da una experiencia, Uhum. como por ejemplo una columna de fuego, desde el cielo que toque la tierra, una experiencia. Uhum. Y todos los israelitas dicen, wow, tenemos un Dios súper poderoso, una columna de fuego. Pero luego la pregunta es, ¿qué entendieron? Uhum. Y no entendieron nada. Ellos pueden ponerle nombre a Dios, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisi, pero no entienden. ¿Cómo sé que no entienden? Porque su vida no cambia, porque cometen los mismos errores y porque siguen incrédulos. Les hace falta el entendimiento. La iglesia de hoy pide gloria Uhum. y creo que la gloria de Dios se manifestará de la manera más impresionante en los últimos tiempos. Wow. Pero cuando la gloria se retire, cuando la nube se va, ¿qué te queda? Y lo que debería de quedarte es entendimiento. Wow. En medio de todo milagro debe haber un entendimiento. En medio de toda manifestación de la gloria de Dios tiene que haber un entendimiento. En todo sentimiento de presencia y manifestación de presencia de Dios en un culto tiene que haber entendimiento. Uhum. Pero el entendimiento es posterior a la gloria. Es este proceso donde haces la pregunta Uhum. y hay un diálogo y el diálogo te hace acomodar las cosas. Antes de oídas te había oído. Hoy te veo. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo que metió a este pobre hombre llamado Job en un viacrucis de caminar, luego tuvo la maravillosa acción de sentarse con él y empezarle a explicar. No te voy a dejar pasar por una experiencia si al final no tienes un entendimiento. Y comienza con una pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando puse las estrellas en el cielo? Uhum. Diálogo de preguntas y respuestas. Ajá. Y él empieza a entender. ¿Por qué Dios le da 10 veces más al final? ¿Le está recompensando? ¿Ahora Dios paga diezmos a los hombres? ¿O qué? No, es la señal del crecimiento. He visto a Dios, he conocido a Dios y he entendido a Dios. Wow. ¿Cuál es la diferencia? Mi vida es 10 veces más grande.
Isso é incrível. Si la iglesia entendiera una sola cosa, sencilla cosa, una, cada domingo, durante 10 años, 520 prédicas, y entendiera una sola cosa, chiquitita, entendería 520 cosas de Dios. Y con esas regularía su vida, sus decisiones, sus pensamientos, sus acciones, sus planes y proyectos. Dime si no, su vida sería prosperada 10 veces más. Que princípio maravilhoso, porque você acaba de trazer luz e solução para a angústia de muita gente. Porque há uns sábados atrás eu estava pregando sobre o reino dos céus, né? O reino de Deus, que vem o teu reino. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não entendessem a glória de Deus resplandecido na face de Cristo, porque você não desfruta aquilo que não entende. Então, às vezes quando a gente fala de avivamento, o que queremos é o conhecimento, é a revelação, é o poder. Mas todas as vezes que Deus revelou o seu conhecimento, o seu poder, a sua glória, os seus milagres, e não gerou um entendimento, isso foi muito mais para a condenação deles do que bênção. Jesus sai de um lugar e diz, Tiro e Sidom, se Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos milagres, o conhecimento do poder de Deus que vocês tiveram, eles teriam se arrependido. Mas haverá maior rigor para vocês, porque no final não entenderam quem era Jesus, ainda que experimentaram um conhecimento. É mais ou menos isso? Sí, y yo refuerzo lo que acabas de decir. Sé que Dios piensa y siente diferente a nosotros, pero si algo enoja a Dios, es que no le entendamos. Que Él se muestre 1, 2, 5, 7 y tú sigas sin entender. Así es que recuerdo los 12 espías, según el libro de Números, capítulo 13. 10 de ellos dicen no podemos. 2 de ellos dicen sí. Pero luego Moisés hace en Deuteronomio el recuento y dice así. Ustedes vinieron de regreso y me dijeron, allá en la tierra prometida, en Canaán, vimos ciudades amuralladas, cuyas murallas llegaban al cielo, y allá vimos a los hijos de Anac, gigantes. Ellos no entienden. Conocen al Dios de la nube, al Dios de la columna de fuego, al Dios del maná, al Dios del agua de la roca, al Dios del agua de Mara, la agua dulce. Conocen al Dios de las codornices. Conocen al Dios que hundió a sus enemigos en el mar, pero no entienden. Wow. Si yo hubiera sido ellos y dije, esta es la tierra que Dios me prometió, y la tierra produce gigantes. Wow. Yo vi gigantes allá. Quiere decir, la tierra produce gigantes. ¿Dónde quiero que vivan mis hijos? ¿En el desierto? No. Yo no sé estos que entendían. Wow. Y Dios hizo eso que tú dices. Esta molestia, este enojo, este juicio, esta sentencia, caminen 40 años en el desierto. Cuando fuiste y viste los frutos de la tierra, vides o racimos de uva cortados, cargados por 2 hombres, que era la comida que podían comer tus hijos. Wow. Y tú no quisiste. Wow. Ellos no hicieron la pregunta. ¿Por qué Dios nos prometiste una tierra donde fluye leche y miel por generaciones? Y cuando llegamos ahí,
¿por qué nos dejas enemigos ahí? Hubieran hecho la pregunta. Dios habría explicado. Ellos habrían entendido, pero no querían entender. Así es que este es el ejercicio de madurez más grande en la vida de una persona. Tener una presión gigantesca, tener un momento demasiado difícil y hacer un alto. Y voltear su rostro a Dios y hacer una pregunta. Por eso David tiene un corazón conforme al corazón de Dios. La gente tiene que conocer a Dios y entenderlo. Jeremías tiene esta expresión cuando está profetizando y dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el rico en sus riquezas, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. Wow. Que yo soy Jehová Dios, que hago juicio, misericordia, juicio y justicia, porque eso es lo que yo quiero. Entender no es tan difícil. Si puedes pasar la barrera de la necesidad y te impulsas más allá, Dios abre el asunto y te empieza a mostrar. Y te va a dar, como tú dijiste, las cosas que necesitas. Las entiendes y las jalas. Esas son tuyas. Esas son tuyas. Las cosas que entiendes son las cosas que ya son de tu propiedad. Wow. El conocimiento y el entendimiento. El conocimiento que produce entendimiento. La experiencia espiritual que produce entendimiento de Dios. Eso se queda en tu cabeza y en tu corazón, impregnado en tu espíritu. Eso modifica tu conducta, tu manera de percibir las cosas, la manera en la que desarmas un problema, y la lógica para resolver ese problema cambia por lo que ahora has entendido. Por eso dice la Escritura que los entendidos resplandecerán en el firmamento como estrellas. Dame un líder que no sea entendido, y yo te daré un líder que fue puesto por los hombres. Dame un líder que fue puesto por Dios y te diré que tiene espíritu de sabiduría y entendimiento. La gente tiene que entender e conocer a Deus. Uau. Se a gente conseguir entender esse segredo, conseguir aplicar ele, talvez encontramos um dos mais importantes princípios de crescimento, que é o processo. Sim. Porque quando Deus fala para o profeta, depois de 3 dias que Paulo está cego, vai agora, porque para que ele saiba. Ou seja, depois de 3 dias, talvez Paulo lutando contra ele mesmo a respeito de tudo que conhecia e entendia, falou: preciso aprender tudo de novo e conhecer e entender corretamente esse Jesus. Então a pergunta é: se estou em um processo, prova, tribulação, dificuldade, que faz parte da caminhada cristã e ninguém pode negar isso, significa que eu posso acelerar o processo quanto mais rápido entenda? La respuesta es sí. Ahora, debo de decir antes, Dios no provoca el problema, la circunstancia difícil o el problema en él. No, Dios usa el problema para que entiendas cosas. Eso es claro. Pero vayamos un poquito más profundo. Si conocer es una experiencia espiritual, un proceso de mostrar gloria, presencia, ¿qué cosa es entendimiento? Es muy sencillo. Entendimiento. Voy a hacer un ejemplo, una ilustración. Tú estás haciendo farofa. Farofa. Yo no entiendo por qué usan farofa. Farofa. Y yo quiero conocimiento. Y yo te pregunto, ¿cómo se hace la farofa?
Tú me das información. La farofa se hace a base de esto, se cocina así, se le pone esto, termina esto y esto es farofa. Ahora yo sé hacer farofa, tengo el conocimiento, pero no entendí. La pregunta es, ¿por qué haces farofa? ¿Y para qué haces farofa? Y entonces tú dices, porque te quiero mucho y era un regalo que quería darte. Ahora te entiendo. ¿Por qué haces lo que haces? Yeah. Quiere decir que en tu corazón descubrí el motivo y la razón de lo que haces. Wow. Motivos y razones descubren tu corazón. Ahora imagínate que Dios dice, yo quiero que me entiendan. Quiere decir que puedo saber por qué Dios lo hace y para qué lo hace. Y yo entendería. Wow. No solo quiero saber cómo lo hace, porque me mostraría su brazo poderoso. No, quiero saber por qué. Me mostraré su corazón. Él abriría su corazón y lo sacaría y diría, esto es por qué y esto es para qué. Motivo e intención. Motivo es lo que me motiva a hacerlo. ¿Por qué lo hiciste? Lo que te motivó. ¿Para qué lo hiciste? Tu intención. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres que pase? ¿Qué quieres que suceda? Motivos e intenciones descubren el corazón. ¿Qué cosa hacen las preguntas de Dios? ¿Dónde estás tú, Adán? Y en la respuesta de Adán se muestra sus motivos y sus intenciones. Y Dios descubre el corazón. Wow. No porque Dios no conozca el corazón, sino porque el burro de Adán no conoce su propio corazón. Sí. Y en el diálogo saca su corazón y él dice, "Ah, por esto lo hice y para esto lo hice". Eso está mal. Y Dios descubre el corazón. Cuando Dios dice que no habrá nada encubierto delante de él, la gente dice, pues claro, porque él sabe todas las cosas. No, él dice, yo voy a hacer preguntas. Todo mundo sabe los pecados de todos. No se requiere una profundidad espiritual para saber que la gente peca. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Es el trabajo de un juez. Wow. Porque ahí sale la verdad. Y el trabajo del juez es sacar la verdad a flote. Wow. Así es que, cuando en el juicio final se presenten todas las obras de los hombres, ¿crees que Dios no las sabía? Entonces, ¿para qué las muestra? Para sacar el corazón de las personas y a ojos de todos los testigos de todas las naciones dirán, este era su corazón. Wow. Por eso entra al reino de tu Señor, porque tu corazón era el correcto. Wow. No, este corazón no era el correcto. Ahora apártate de mí. Por eso dice, cuando Samuel llega con los hijos de Isaí, no mires las apariencias. Porque Jehová Dios no mira lo que mira el hombre. Jehová Dios mira el corazón. Sus motivos y sus intenciones. No hay nada más maravilloso que Dios se detenga y te diga, no es lo que hice. Lo importante no es lo que hice, aunque fue maravilloso, milagroso y extraordinario. La pregunta es ¿por qué lo hice? ¿Y para qué lo hice? Y si entiendes eso, ese entendimiento modifica tu cabeza y revoluciona tu corazón y te cambia. Si algo lo voy a hacer, lo va a hacer por sus motivos y por sus intenciones. Cuando la gente dice, me meto en intimidad con Dios y quiero tocar su corazón. A veces pregunto si saben lo que están queriendo hacer. Porque tocar su corazón
es que Él revele esto. Por eso hice esto y para esto hice esto. Eso se lo platica solo a pocos. La gente quiere conocimiento y demanda señal. Pero no van a tener otra señal más la que de Jonás. Y si no entienden, hasta ahí se quedaron. Pero si entienden, les abriré las ventanas de los cielos y les platicaré, porque ese es mi corazón, darme a conocer, que me conozcan e que me entiendan. E o sinal de Jonas era somente uma prefiguração de Jesus ou tinha algo mais a respeito disso? Siempre hay más. Ok. Lo central, el corazón de Dios, siempre es Jesús. No hay otra cosa en su corazón que Jesús. Y cuando trata con nosotros en las circunstancias que nosotros mismos provocamos, es para formar a Jesús en nosotros. Así es que cuando trata con Jonás, seguro que sí. Ahora, podemos de la historia entender cosas del corazón de Dios. Sí. Muy bien. Jonás dijo, no voy. Y se fue en sentido opuesto a subirse a un barco. Y yo pregunto, Dios, ¿le pagaste el pasaje? Y Dios dice, no. Salió de su bolsillo. Pero cuando fue e hizo mi voluntad, le regalé una calabacera que le hiciera sombra. Y uno entiende. Wow. Y dice, no, donde Dios diga, como Dios diga, para allá voy. Porque siempre va a suplir la necesidad. Wow. Y habrá más abundantemente. El día en que yo diga, en sentido contrario, para donde Dios no dijo, ese día lo empiezas a pagar de tu bolsillo. Wow. Incrível. Incrível. E talvez pra gente ir pensando nisso a respeito da conclusão, de uma parte prática, como além de conhecer, entender, talvez a gente poderia aprender do apóstolo Paulo, Romanos 12, quando ele diz: eu rogo-vos, amados irmãos, pelas muitas misericórdias, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem ou entendam qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está bien. Voy a comentarlo diferente a lo que tú estás pensando. Perfeito. ¿Alguna vez le dijo eso a Timoteo? Timoteo, yo quiero que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo y agradable porque es tu culto racional. Não. Para que puedas entender cuál es la grande y perfecta y buena voluntad de Dios. Não. Porque no se lo dijo a Timoteo. Por quê? Pues porque en la relación padre-hijo, el trabajo del padre es que el hijo entienda. Esa es la casa. Isso é muito bom, então. Así es que cuando tiene que hacer un diálogo hacia las iglesias, en donde muchos de ellos ya no son hijos, entonces tiene que hacer, os ruego. Irmãos. Pero con Timoteo es diferente. Con Timoteo le dice, tú eres el ejemplo. Eso ya lo habías entendido. Tú eres el ejemplo. Así es el ejemplo de todos ellos. Para que no final entendam. Ahora conectamos ambos temas y decimos que entendimiento florece mucho en el marco de una relación paternal. En el marco de una relación de paternidad espiritual, el conocimiento crece exponencialmente. En una relación de organización legal, estructural, operativa, el conocimiento se desvanece. Pregúntale a los fariseos.
cuánto entendimiento tenían de Dios, Uhum. aunque tuvieran mucho conocimiento. Aham. Porque ellos de labios me honran, pero su corazón está lejos. Uhum. Dile a todas las personas con las que tengas contacto, dile a todos los jóvenes que vuelquen su corazón a conocer a Dios y entender a Dios en un vínculo de relación de iglesia paternal, familia, y verás cómo su conocimiento crece y su vida cambia y los vas a ver despuntarse rápido. Eso. Perfeito. Então é isso. Ao invés da gente pedir para Deus nos tirar do processo, pedir para Deus que entendamos o processo, sua vontade, sermos transformados. Tú lo dijiste bien. Si le pido a Dios un proceso y salir del proceso, voy a tener que repetir el proceso. Si le pido a Dios entender el proceso, aunque viva muchos procesos, van a ser muy rápido. Porque yo entendí. Perfeito. Perfeito. Muito, muito bom. Muito obrigado, pastor, por mais uma vez abençoar a gente. Al contrario, para mí es un gusto que Dios me permita estar sentado a la mesa contigo y platicar estas cosas. Que bom, que bênção. Tamo junto, galera. Vocês que ouviram esse podcast, que viram esse podcast, que vocês possam ver e ouvir mais vezes e deixar que o entendimento das coisas de Deus possa gerar uma transformação na vida de vocês. A gente se vê. Até o próximo episódio. Deus abençoe.